Bienvenidas y bienvenidos a la frecuencia de Haxan Radio, la radio para los que habitan la oscuridad. Es hora de la presentación estelar de la noche. Preparen su café, apaguen todas las luces y disfruten de las historias macabras para ir a dormir. Fuera luces. Todos y todas bajo las cobijas. El que está debajo de la cama nos trae historias macabras para ir a dormir. Muy buena luna, espíritus errantes. Espero que nadie tenga planeado tener dulces sueños esta noche, ya que es hora de historias macabras para ir a dormir. Ojalá ya hayan terminado de cepillar sus colmillos y estén cobijados en su frío sepulcro, porque es momento de iniciar. Qué aterradoras apariciones provocan el miedo de los niños y las niñas. ¿Es el miedo capaz de marcar sus vidas para siempre? A veces los fantasmas pueden ser algo más reales de lo que algunos pensamos. Los invitamos a escuchar la historia de Lucy y descubrir el día en que su peor pesadilla se hizo realidad. Como cada noche, después de un arduo día de trabajo, mi mamá, mi papá y mi hermano mayor platicaban las típicas historias de fantasmas que se contaban en la granja. En lo personal yo nunca había tenido una experiencia sobrenatural, pero no creo que hubiera hecho falta para tener un miedo desmedido a la oscuridad, y sin embargo, cada noche, después de que mi madre me arropaba y me daba un beso de buenas noches, yo esperaba unos instantes, y entonces bajaba sigilosamente la escalera hasta el primer descanso, y ahí, oculta tras el barandal, escuchaba los tétricos relatos sobre espectros sedientos de venganza, brujas hambrientas de bebés y monstruos torpes que se ocultaban entre los árboles. Mi padre solía hablar 1 o 2 horas sobre temas escabrosos que provocaban que el regreso a mi habitación se convirtiera en una tortuosa travesía. Y ya, a salvo bajo las cobijas de mi cama, me prometía no volver a escabullirme a escuchar la plática de los adultos. Pero a la noche siguiente, ahí estaba de nuevo, abrazada al pilar del barandal, atenta a cada palabra que salía de la boca de mi padre. Tétricas pesadillas llenas de sombras y fantasmas se colaban por las grietas de mi sueño, pero eso solo lograba que me obsesionara aún más, y a la mañana siguiente, apenas mi madre daba por terminadas mis clases, me encontraba con mi amiga Sara para discutir sobre cosas aterradoras, y aunque a sus papás no les gustaba que se juntara conmigo, ella nunca vio nada malo de lo que se hablaba de nosotros y me tenía mucho cariño, además de que le encantaba que le contara las historias que había escuchado una noche antes. Así pasaba la vida, entre mi familia, las largas horas de juego con Sara y las pláticas sobrenaturales que provocaron que viviera aterrada de algún día encontrarme con alguno de los espantosos protagonistas de nuestros cuentos. Y con todo esto yo estaba convencida de que Dios había sido muy generoso conmigo y me había dado una buena vida. No éramos ricos, muchos lugares en el pueblo nos prohibía la entrada por alguna razón, y yo no podía ir a la escuela con Sara, pero nunca faltó un plato rico de comida en nuestra mesa. Los abrazos de mi mamá eran abundantes. Mi padre tenía buenos amigos que siempre procuraban ayudarnos cuando algo pasaba, y lo más importante, tenía una mejor amiga. Así viví feliz, sin nada que perturbara mi tranquilidad, hasta aquel jueves de octubre. Había sido un día lluvioso y el agua que caía del cielo había convertido la granja en un perfecto lugar de juegos para 2 niñas pequeñas. Corretizas, guerras de lodo y baños en charcos habían sido nuestras principales actividades aquella tarde. Sin embargo, fue cuando recordé el viejo árbol torcido cuando una divertida idea cruzó por mi mente, y cuando se la platiqué a Sara, tuvimos que hacer varias rondas de competencia para ver quién sería la primera en poner manos a la obra con el nuevo juego. Al final, como casi siempre, ella ganó, y sin demora se dispuso a escalar buscando ser la que pusiera su marca más arriba. Claro está que esto, que en ese momento nos pareció una genial idea, era en realidad algo muy peligroso, y aunque la caída solo le lastimó el tobillo y le causó algunos raspones, a los padres de Sara no les gustó nada que mi papá la llevara en brazos y herida hasta su casa, y después de varios minutos de gritos y amenazas, dejamos a mi amiguita en su hogar y nosotros regresamos al nuestro. La culpa había hecho que el resto del día fuera para mí como el preámbulo de algo malo. Tenía en mi estómago una sensación de malestar y solo podía pensar en que tal vez nunca más dejaran salir a mi amiga conmigo, lo que me tenía muy triste. La cena fue como una tortura en la que me sentía observada por mi familia, y tras terminar lo más rápido posible con mi comida y sin esperar el postre, con los ojos un poco llorosos me puse de pie.
Mi madre, acariciando mi rostro, me dijo que subiría en un minuto a arroparme y darme las buenas noches. Yo, obediente, estaba comenzando mi andar cuando mi papá me detuvo y con serenidad, como si fuera algo que ocurría de un minuto a otro, dijo que yo ya era una niña grande y tenía la edad necesaria para quedarme a la mesa a escuchar las historias de miedo. Por supuesto, mi madre trató de disuadirlo por todos los medios, argumentando que yo aún era pequeña y había sido un día difícil. Pero la decisión ya estaba tomada, así que olvidando todo, volví a ocupar mi lugar con la emoción desbordando mi gesto. Como si fuese un ritual, mi padre pidió a mi hermano que apagara todas las luces y encendiera una vela en el centro de la mesa en la que estábamos. Comenzó así una escena que yo nunca antes había visto. Mi padre encendió una vieja pipa que guardaba en la vitrina de la sala y pidió a mamá que le preparara su bebida especial. Después hizo que todos nos tomáramos de las manos, y aunque por la risita de los demás pensé que estaban burlándose de mí, obedecí, y entrelacé mis dedos con mi mamá y mi hermano, cerrando mis ojos. Esto creó una atmósfera de misterio y expectación que comenzó a provocar miedo en mí. Pronto, el miedo se convirtió en terror, y más cuando comenzaron a escucharse sonidos y voces extrañas que salían de todos lados. Abrí entonces los ojos y pude ver pequeñas bolas de fuego que veloces rodeaban nuestra casa, y fue cuando vi la mirada de mi familia y sentí cómo me apretaban las manos cuando supe que todo se les había salido de control. Poniéndose de pie, mi padre comenzó a gritar cosas que no entendí por el terror del que era presa. Sin demora, mi madre me tomó en sus brazos y mientras los hombres de mi familia corrían a la sala, nosotros fuimos hacia el sótano donde había una pequeña salida hacia la parte trasera de la propiedad. Sin detenernos, salimos por ahí y corriendo tratamos de escapar de algo que yo aún no alcanzaba a entender. Apenas habíamos recorrido unos metros cuando volteé intentando ver si mi hermano y mi padre venían tras nosotras, y fue cuando algo aterrador se impregnó en mi mirada para siempre. Brujas en forma de bolas de fuego que saltaban al techo de nuestra casa, y fantasmas hambrientos cubiertos de su sábana blanca que trataban de arrasar con todo. Me detuve en seco y esto hizo que cayéramos al piso. Mi madre desesperada me gritó que siguiéramos, pero yo no quería dejar solos a los dos hombres que más amaba. Aprovechando la sorpresa y reuniendo todo el valor que una niña de 6 años puede tener, me solté de la mano de mi madre y regresé corriendo. Ella venía tras de mí gritándome de forma angustiada, pero yo lo único que quería era llegar a casa y salvar a mi familia. Al final, mi padre había dicho que yo ya era una niña grande y debía comportarme como tal. De pronto, de la oscuridad salió un blanco fantasma enorme que me tomó del brazo con una de sus garras y me paralicé. Él comenzó a llevarme con sus compañeros que lanzaban gritos aterradores. Sin saber qué hacer, estuve a punto de caer desmayada, pero con la fuerza de un río mi madre golpeó al espectro y deteniéndolo me gritó que huyera de ahí. Yo por supuesto no quería hacer eso, pero ella me lo ordenó, casi me lo suplicó, y mientras me alejaba veloz, pude ver cómo otros fantasmas salían y se llevaban a mi mamá lejos de mí. Con precaución, y siempre oculta entre las sombras, pude acercarme de regreso a mi casa, convencida que solo papá podía salvarnos a todos, así que entré a buscarlo. Lentamente, pero con el corazón a punto de reventar mi pecho, recorrí todas las habitaciones de mi hogar hasta encontrarlo, aunque hubiera deseado nunca haberlo hecho. Estaba justo en mi cuarto, tirado en medio de un charco de sangre. Tenía los ojos abiertos, pero ya no respiraba. Lloré y grité como nunca, y por suerte el ruido que había afuera hizo que nadie me pudiera escuchar en ese momento. No sé cuánto tiempo estuve abrazada a su cuerpo, pero cuando me levanté fue porque pude distinguir entre risas macabras cómo los espectros arrastraban a mi herido hermano a uno de sus aquelarres. No pude más. Salí de casa y corrí sin rumbo oculta por la noche. Sin embargo, antes de alejarme por completo de mi hogar, quise verlo por una última vez y me giré. Una multitud de fantasmas ataviados con sus clásicas sábanas blancas festejaban eufóricos cómo habían logrado salir de sus infiernos para alimentarse del dolor de gente buena y trabajadora. Y en medio de todo, a un lado de mi árbol favorito, el árbol donde mi padre me había hecho un columpio del que ahora colgaba el cuerpo sin vida de mi hermano, una cruz de madera enorme ardía en fuego como un último agravio de aquellos malditos. Nunca regresé y nunca volví a ver a mi familia.
Unos vecinos que solían ayudar a mi padre en la cosecha me recibieron en su casa y después de unos días me llevaron a vivir lejos de ahí. Nadie en el pueblo habla de lo que le pasó a mis seres amados. No se creyeron mi historia o siquiera les importó. Al final, todos en el pueblo eran blancos, y creo que los blancos no creen en fantasmas. Les agradecemos haber sintonizado Historias Macabras para ir a dormir por Haxan Radio. Esta noche terminamos nuestras transmisiones, pero nos vemos la próxima ocasión en que las tinieblas reinen sobre la tierra. Haxan Radio. Creamos horror.